Nadie puede negarnos los espacios que hemos conquistado hasta hoy. Este es el primer programa de entrevista que transmite Tercera Vía, que es un medio digital que nació hace un año aquí en México como respuesta a unos medios de comunicación excluyentes y que han marcado una narrativa que nosotros consideramos que está al servicio de grupos de interés. Y a mí me gustaría que iniciáramos esta conversación hablando del momento político que vive Honduras. El 28 de junio de 2009, un golpe de Estado se perpetró en Honduras en el que la derecha local, los grupos de interés y los poderes fácticos hondureños contaron con la benevolencia de los Estados Unidos y de varias fuerzas internacionales que avalaron un golpe de Estado. Y el pretexto detrás de este golpe de Estado en el discurso era que habría una intención del presidente Zelaya en ese momento de reelegirse. Eso nunca se manifestó en ningún acto jurídico ni en un acto político explícito. Y sin embargo, la semana pasada en Honduras, el actual presidente Juan Orlando Hernández se registró para reelegirse como presidente de Honduras, en un acto que a todas luces contradice el surgimiento de este momento político. ¿Cuál es la opinión de Xiomara Castro y cuál es el momento político que está viviendo Honduras en este momento? Bueno, yo creo que es importante mencionar, como tú lo decías, hubo un pretexto, pero la realidad de lo que vivimos en el país, el antes del golpe de Estado, era otras las circunstancias. Un gobierno progresista, un gobierno que iniciaba un proceso de desarrollo, de equidad, de igualdad, un gobierno donde se estableció fuertemente la dignidad como pueblo, representada a través del presidente en aquel entonces, Manuel Zelaya Rosales, y que sus acciones fueron precisamente demostrar que si existía la voluntad política, podíamos lograr entonces el bienestar para la gran mayoría del pueblo. Pero no solamente eso, sino la apertura a una nueva forma de hacer gobierno, que era la participación ciudadana. Darle el poder al pueblo de ser parte de su propio desarrollo. El derecho de opinar, de participar, de ser consultado, de participar en las consultas y en las encuestas, no con un plebiscito mentiroso como el que se ha aprobado en el Congreso, que le limita más bien las facultades y le disminuye los derechos al pueblo, sino con una ley de participación ciudadana que le abre el derecho a la consulta permanente en una democracia donde el pueblo es el soberano y donde el pueblo es el que manda. Este conjunto de cosas y de accionar de parte del presidente Zelaya, creo que fue generando miedo y temor. Y había que buscar entonces cómo justificar y de qué forma poder evitar en esos últimos 7 meses que faltaban para terminar su gobierno, cómo evitar que ese progreso y ese proceso que se estaba dando en el país de conciencia, de participación ciudadana, de equidad, de igualdad, de apertura, pudiera limitarse y había que detenerlo. Entonces surgió la necesidad de buscar entonces un argumento para dar el golpe de Estado. Y es ahí donde surge una propuesta anterior, donde el presidente Zelaya dice, bueno, el país económicamente se ha ido levantando, crecimiento del 6 a 7%, como nunca en la historia se había dado en los últimos años. Entonces, Mel establece de que es necesaria una nueva constitución. Que esa participación ciudadana que se había generado, donde los distintos sectores sociales estaban involucrados en ese proceso de desarrollo del país, entonces que también fueran partícipes de elaborar esa nueva constitución. Y él elabora una pregunta, y la consulta era si querían que en las elecciones generales, que ya eran esas elecciones donde se iba a escoger la presidencia, la alcaldía, los diputados, se instalara una cuarta urna. Y en esa cuarta urna se preguntara si el pueblo quería una Asamblea Nacional Constituyente. A partir de ese proceso es donde se genera
la confrontación. Y entonces surge como una campaña de que la intención de reformar la Constitución era para reformar uno de los artículos pétreos que hay en la Constitución, que es el tema de la reelección. Hoy, en la realidad que está viviendo nuestro país, es que el presidente actual, Juan Orlando Hernández, desde que asumió la presidencia de la República, ha ido construyendo poco a poco los caminos y los espacios para él, sí, establecer y crear entonces las posibilidades de que se genere la reelección. ¿Qué hace? En el 2013, recién pasadas las elecciones, comienza una lluvia de aprobación de leyes en el último mes del gobierno anterior, donde le da toda la potestad al Poder Ejecutivo de control, pero también le da potestad a que sea el Poder Ejecutivo el que escoja fiscal, junto con el Congreso Nacional, que escoge el fiscal, que escoja a los representantes del Poder Judicial, y en ese momento entonces comienza a limpiar el camino para la reelección. Me gustaría explicar rápido un poco porque hay algunas similitudes con el caso mexicano, pero algunas diferencias. La Constitución mexicana no tiene artículos pétreos. Ese modelo constitucional lo tienen algunos países para hacer o llevar al texto constitucional lo que Luigi Ferrajoli calificó como la esfera de lo indecidible. Es tal el riesgo o la amenaza de un tema en particular que hay partes rígidas de una constitución que no pueden ser reformadas por el Congreso de manera ordinaria, digamos. Tendría que haber un proceso extraordinario. Eso hay en algunos países. En el caso hondureño, en ese nivel está el tema de la reelección y creo que es muy importante, bueno, entenderlo, asimilarlo. Vivimos un tiempo internacional, global de ruptura y antes de pasar a lo internacional, digamos, lo vamos a abordar más adelante, pero lo que me interesa de esta ruptura es que una de las cosas que se rompió es la idea de progreso, es la idea de que cada época iba a ser mejor que la anterior. A mí me gustaría que nos platicara cómo el Honduras de 2016 es peor en muchos sentidos que el de 2009. Bueno, yo te comentaba que a raíz del gobierno del presidente Manuel Zelaya Rosales, se inicia todo un proceso de cambio dentro del país, pero un cambio real, no ese cambio que utilizan como propaganda, como publicidad, como un eslogan, sino que es un cambio real. Y él inicia, en primer lugar, tomando acciones en el tema forestal, en el cuidado de la naturaleza. Inicia también en proceso de buscar la apertura internacional, revisando también los costos de los combustibles, que eso también fue parte del detonante. Este tipo de apertura, de acciones contundentes, para decirte, yo no sé si en todos los países sucederá, pero por ejemplo en Honduras, cuando el presidente Zelaya asume la presidencia, gana las elecciones, hay una reunión que se da de una invitación con el embajador de Estados Unidos y discretamente el embajador le entregó el listado de las personalidades que deberían de ser nombradas en los cargos de ministerios y de secretarías de Estado. Cada una de estas cosas creo que fueron sumando, llenando ese vaso que luego se convirtió en una afrenta. Decirte que ese desarrollo que se dio en todo el país se queda truncado con el golpe de Estado. ¿Qué pasa en ese entonces? Yo siempre he dicho que Honduras se ha convertido en el laboratorio de Estados Unidos, porque ahí es donde se hacen las pruebas para luego implementarlas en otros países. Si no, tú ves, el golpe de Estado fue un golpe de Estado militar. Fueron los militares que irrumpieron en nuestra casa, fueron los militares que sacaron a punta de bala en pijama, en ropa de dormir, y lo trasladaron a Costa Rica. Fueron los militares los que se tomaron la empresa de energía eléctrica,
Hondutel, fueron los militares que cerraron los medios de comunicación que eran parte del Estado. Fueron los militares entonces que ejecutaron el golpe de Estado. Las Fuerzas Armadas, a las que les paga el pueblo hondureño. Las Fuerzas Armadas, a quienes los hondureños les damos. Entonces había que hacerlo de otra forma, haciendo reformas constitucionales para que entonces se permitan a través de decretos la destitución de presidentes. ¿Qué pasó después del golpe de Estado? Bueno, entonces inició, especialmente esta derecha, a asumir controles para evitar que vuelva a suceder. Y hoy, en este momento, en estos últimos 7 años después del golpe de Estado, se han creado leyes donde nos venden nuestra soberanía a pedazos a través de las ciudades modelo. Hoy cualquier transnacional puede ir a comprar parte del territorio de Honduras e instalar una ciudad con sus propias leyes. Esta es la realidad que estamos viviendo. No hay seguridad, no hay trabajo, no hay derechos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos como país? Un país que vive en la total anarquía porque el pueblo busca cómo rebelarse. Yo comentaría 2 cosas antes de plantear el último tema de este primer bloque, que es sobre Honduras. Bueno, una cosa es también que los defensores del Estado Constitucional Democrático precisamente han puesto en el acento en el que no puede haber Estado constitucional sin democracia. Ronald Dworkin o el propio Gustavo Zagrebelsky dicen que cuando la interpretación constitucional va tan lejos que contradice a la voluntad popular expresada en la Cámara de Diputados, en el caso de mexicano o en el caso global del Poder Legislativo, eso ya no está siendo un acto que se atenga al principio de legalidad, sino que es un acto ilegal y antidemocrático y que esa no es la naturaleza del Estado constitucional. A mí me gustaría que cerráramos este bloque hablando del futuro, porque hay una lucha muy difícil ahí para la izquierda latinoamericana, particularmente para Libre en Honduras, que Libre es ya no profundizamos en eso, pero es una ruptura de los partidos tradicionales, un nuevo partido. Es la segunda vez que asistirá a un proceso de elección presidencial. ¿Y cómo construir una narrativa de mayorías? ¿Cómo hacer, en términos de lo que ha dicho Podemos, que el miedo cambie de bando? ¿Cómo hacer que el miedo cambie de bando cuando se ha gaseado a los diputados de Libre en el Congreso? Cuando se ha utilizado las Fuerzas Armadas o la fuerza pública para reprimir en pleno Congreso, en un acto institucional, a los diputados de Libre. Cuando hace 3 años, de repente se dejaron de contar los votos y de repente quien anunciaba los resultados electorales en Honduras era la representación diplomática de los Estados Unidos y ya no las instituciones hondureñas. ¿Cómo combinar, digamos, ese agravio para no darles el gusto a los poderes fácticos, para no darle el gusto a la derecha de victimizarse? Porque la victimización es un discurso de la marginalidad, de la derrota. ¿Cómo convocar a una nueva mayoría, a una victoria, a la esperanza desde ese lugar de opresión y de represión que ha vivido una fuerza política emergente como Libre? Yo creo que es importante mencionar cómo surge Libre. Libre surge, en primer lugar, de las entrañas del pueblo. Después del golpe de Estado, el pueblo salió a la rebelión, salió a las calles, salió a exigir el retorno de su presidente. Y se hicieron grandes manifestaciones, multitudinarias manifestaciones. Y a pesar de la represión, a pesar de asesinatos, porque era parte del quehacer, que para generar miedo e inmovilizar, porque el miedo lo que hace es que inmoviliza, para generar miedo e inmovilizar, había que en esas manifestaciones asesinar a alguien. Y entonces consideraban que en la próxima la presencia de ciudadanos y de ciudadanas iba a ser menos, y al contrario, en el país acrecentaba cada vez.
porque el sentimiento de repudio, pero el sentimiento ese del deseo de quitar esa sombra oscura que nos tocaba vivir, que no mirábamos un futuro próximo ni mucho menos lejano, que no sabíamos qué era lo que iba a pasar, porque al darse la ruptura del orden constitucional, al no permitir el retorno del presidente Zelaya, entonces, ¿qué iba a pasar? Íbamos a seguir con un gobierno de facto. ¿Y qué iba a pasar después? Cuando próximamente se iba a dar un proceso electoral y luego mirábamos que organismos internacionales, la misma embajada, anuncia que las elecciones iba a ser el mecanismo para lograr la paz en el país. Sabiendo nosotros que esa no era la forma de lograr nuevamente la tranquilidad y la paz del pueblo, sino que al contrario. ¿Qué pasa con el pueblo? Bueno, hemos superado el miedo y el temor y seguimos adelante. Y eso es valiosísimo para el pueblo. ¿Por qué? Porque mantenemos hoy no solamente el sentimiento de la convicción de que el futuro del país en este momento depende de nuestras acciones, que el futuro de nuestros hijos depende de lo que hoy hagamos, que si hoy, a pesar de la represión, a pesar de la persecución, a pesar de los asesinatos, de las muertes, que sabemos nosotros que son provocados, que no surgen solamente por las asociaciones de maras, sino que son grupos paramilitares que están funcionando en el país y que cumplen una función, y es la de generar miedo y temor al ciudadano y a la ciudadana. A pesar de todo eso, ese sentimiento de confianza, ese sentimiento de seguridad es la que nos mantiene entonces en esta lucha, y es la que nos va a permitir a nosotros darle vuelta a este nuevo proceso, y para eso estamos caminando. Xiomara, toda batalla política es el espejo de una batalla interna. Hay mucha gente que ve a personajes como usted y los admira, en Honduras específicamente, pero en el resto de Latinoamérica. Y mucha gente que quisiera replicar esa valentía y movilizarse. Pero el miedo inmoviliza, usted lo ha dicho. ¿Cómo perdió Xiomara Castro el miedo a la acción política? Porque el miedo no nos abandona nunca. No hay ningún ser humano que se pueda disasociar por completo de algún tipo de miedo. Pero ¿cómo alguien pierde el miedo a la acción política, el miedo a la rebeldía, el miedo a un movimiento que enfrenta al régimen y que puede tener consecuencias de muchos tipos? Como una mujer que quizás hace 8 años no imaginaba que hoy iba a estar en este rol, que tenía otras prioridades, otros proyectos en su vida, ¿cómo primero asume el reto de liderazgo, pero cómo perdió el miedo para movilizarse? La verdad es que hubieron muchos factores. En primer lugar, las condiciones en que nosotros estábamos. Recuerda que somos la familia del presidente derrocado. Y como costumbre en los gobiernos de factos, cuando se daban los golpes de Estado, sacaban al presidente y luego la familia lo acompañaba, se le daba un estatus en algún país y bueno, esperaban hasta el momento en que podían retornar a su país. Cuando sacan al presidente, a Amel, en ese entonces, nosotros tomamos la decisión de quedarnos en Honduras. Y en ese momento primero me tocó internarme en las montañas para evitar que me capturaran. Pero luego, un 5 de julio, cuando el presidente anuncia que va a retornar al país acompañado de presidentes de Latinoamérica, en ese entonces era Correa, Cristina Kirchner, representante de Naciones Unidas, en ese momento en que el pueblo siente que hay un retorno de su presidente, se vuelca a las calles y salen más de 500,000 de personas a recibir al presidente en
en el aeropuerto nacional. Yo en ese momento ya había regresado a la ciudad, no sabía dónde estaba mi familia, mis hijos en diferentes lados, pero me tocó estar presente viendo, a través de una pantalla, viendo lo que estaba pasando. Y se da ahí el asesinato de un joven. Como reacción de la misma ejército, de disparar a diestra y siniestra para detener la marcha que era incontenible. Si no hubieran asesinado en ese momento, yo creo que el pueblo hubiera irrumpido la pista y no hubieran podido impedir que el presidente Zelaya aterrizara en la pista del Torontín. Y yo creo que la historia del país fuera diferente en este momento. A lo mejor la restitución de él hubiera generado otro tipo de acontecimientos y no sufrir lo que hoy estamos sufriendo. Asesinan a un joven y se hizo ver. Y me toca a mí llamar a la mamá. Imagínate qué duro, ¿verdad? Qué difícil. ¿Qué palabras podía yo decirle a su madre que había perdido a su hijo? Y en el momento en que marqué a su número, Silvia se llama la madre, yo misma pensaba, decía yo que, ¿cómo puedo consolar a una madre? Y cuando ella contesta el teléfono, me dice, ¿quién habla? Y le digo, habla la primera dama. Y me dice, primera dama. Y oigo un gran suspiro de ella y me dice, en este momento estoy trasladando el cuerpo de mi hijo para mi provincia. Quiero pedirle que me permita enterrar a mi hijo. Que en 2 días yo regreso otra vez a las calles con mis otros hijos a acompañar esta lucha. Aquello me movió. Mi vida dio un vuelco de 180 grados. Y entonces, ¿qué más fuerza podía pedir yo? La fuerza de una madre, o sea, fue una madre la que me la da, diciéndome que su hijo, que lo lleva ahí, que le permita yo ir a enterrarlo. Y entonces, como una madre que ha entregado la vida de su hijo, yo no podía salir entonces a las calles a luchar por ese mismo pueblo. Al día siguiente estaba en las calles. Y sigo en las calles. Y sigo luchando por este pueblo, siento un compromiso muy grande. Yo creo que ese es el motor que a uno lo impulsa. Esta lucha de nosotros es de vida o muerte, porque de esto depende el futuro de Honduras, el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestros nietos. Es la nueva Honduras de la que nosotros soñamos, depende de este nuevo proceso electoral. La historia que me cuenta me remonta a cosas que han sucedido en México en los últimos años. El 5 de junio de 2009, varios padres de Hermosillo, Sonora, mandaron a sus hijos a la guardería ABC, sin saber que ese día, por omisiones del Estado, 49 de ellos no iban a regresar con vida y muchos iban a regresar con lesiones que los marcaron de por vida. Ese movimiento de padres fue un movimiento que sacudió a Sonora y que sacudió a México. Maricela Escobedo es una activista de Chihuahua a la cual liberaron al asesino confeso de su hija Rubí y se fue a manifestar un día sí y otro también frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua. Los que habían asesinado a su hija llegaron al Palacio de Gobierno de Chihuahua y frente a las oficinas del gobernador la asesinaron. Alejo Garza Tamés es un empresario del norte del país que fue amenazado con ser despojado por el crimen organizado de su rancho, que era lo que más apreciaba. Le pidió a sus trabajadores que no fueran un día a trabajar, le pidió a su familia que no se presentara ese día en el rancho, sin darles mayores explicaciones, juntó las armas de las que disponía y decidió enfrentarlos. En México está encarcelado, ya lleva 2 años encarcelado, Manuel Mireles, que era un médico en Michoacán que se cansó de practicarle abortos a niñas violadas por el crimen organizado y que decidió fundar un movimiento de autodefensas para proteger lo primero que el Estado debería de proteger, la vida. Eso no ha logrado
movilizar a México. Y finalmente yo diría el 9 de noviembre, el miércoles 9 de noviembre, muchos mexicanos despertamos con miedo. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems. Un hombre que dijo que los mexicanos éramos violadores, un hombre que dice que va a deportar a 3 millones de mexicanos, un hombre que le llama cerdas a las mujeres, se convirtió en el hombre más poderoso del planeta. Y hay quien ha llamado a fundar un movimiento de resistencia. Y justo así se llamó el movimiento que Xiomara Castro encabezó en Honduras, movimiento de resistencia popular. ¿Cómo resistir? ¿Cuál es el principio bajo el que un ser humano puede convocar a otros a que se resista? ¿Cómo resistir? Bueno, hay muchas formas, hay muchas maneras. No importa tu creencia, no importa tu filiación política, pero si existe un fin común que nos identifique a todos, que nos permita deponer nuestros propios intereses y hacer a un lado las divergencias y que por ese fin nos unamos a luchar. Ese debe de ser el primer fundamento para entonces lograr el acompañamiento y la unidad. Pero no solamente eso, porque por ejemplo en el caso de Honduras, donde éramos señalados por la derecha, éramos señalados hasta por la misma iglesia, porque nos miraban a nosotros como el grupo o el movimiento de los revoltosos, el grupo o el movimiento de aquellos que transgredieron la ley. Entonces nos dimos cuenta que no era cierto lo que nos querían hacer creer en nuestra propia patria a través de ese cerco mediático que se fue formando, sino que teníamos la razón y que esas voces internacionales que ahora se solidarizan mucho más y que esto entonces nos permita enfrentar juntos las amenazas que hoy significa para nuestra población. Imagínate el crear muros, el señalamiento hacia los grupos más minoritarios, la discriminación, la homofobia, y que entonces unidos todos podamos enfrentar este nuevo monstruo que nos ataca a toda Latinoamérica, porque no solamente es México, somos todos. Varias veces a lo largo de esta entrevista he hablado de la apertura, de abrir, porque en Tercera Vía creemos que Donald Trump está hablando de cerrar, y creo que es una apuesta muy inteligente, la de la apertura, la de la solidaridad, la de los valores por parte de la izquierda latinoamericana. Y eso me llevaría, para concluir la entrevista, a una cosa que yo aprecio desde lejos en Libre, que me gustaría mucho también conocer, y eso es más para el caso mexicano. Creo que la izquierda mexicana ha cometido actos de ingenuidad, que se ha excluido de decisiones. Hace unos días yo vi cómo Libre logró tener representación en los órganos electorales, particularmente en el tribunal con un magistrado, y cómo el presidente Zelaya, que ahora está como coordinador de la bancada de Libre en el Congreso, no ha cedido este tipo de espacios. En México, una parte de la oposición ha optado por el camino que nosotros denominamos de la superioridad moral y dicho, nosotros no aceptamos, nosotros no participamos en la discusión de los magistrados, nosotros nada más señalamos. Y eso, pues a la vuelta de los años y digamos aprendiendo del pasado, ha excluido a la izquierda de la posibilidad de gobernar el país. Es como si no se quisiera gobernar, sino se quisiera tener una superioridad moral respecto a las otras fuerzas políticas. Me llama mucho la atención que Libre, yo creo que en buena medida por el liderazgo con un asombroso olfato político, que es más bien de estadista que de ideólogo del presidente Zelaya,
ha podido encontrar un espacio para la política, para la inteligencia, y es muy claro que Libre sí quiere gobernar. A mí me gustaría un poco cerrar con esa reflexión para el caso mexicano, porque en el caso mexicano los liderazgos de la izquierda han optado por el otro camino. ¿Por qué Libre sí acepta este tipo de participaciones para pavimentar el camino hacia un triunfo electoral? Los espacios no se ceden, los espacios se arrebatan. Cuando tú tomas la decisión de ceder, estás renunciando a la posibilidad de lograr entonces los verdaderos cambios. Si te abstraes de una lucha por el simple hecho de que tienes una ideología diferente, estás cometiendo un gran error. Y el presidente Zelaya ha dado muestras de un liderazgo muy grande, de un compromiso muy grande con el pueblo hondureño. De que a pesar de todos los ataques, a pesar de todo lo que se ha ido generando, él está siempre de punta de lanza. Los ataques generalmente son hacia su persona y hacia el partido. Él no ha dejado un minuto, un instante de su vida. Él dedica 24 horas al día a esta lucha y a este proceso. Hemos fincado la esperanza de que nos permita a nosotros darle la confianza al pueblo de que vaya a ejercer su voto y que lo pueda hacer con la garantía y la seguridad que se va a respetar esa decisión. Estamos pidiendo entonces que el voto sea electrónico. Todas esas luchas no las dejamos. Seguimos haciéndolas y vamos por más. Vamos por el poder de la nación. Vamos para lograr reconstruir unas bases sólidas de una verdadera democracia, independientemente de las gaseadas, independientemente de la persecución, independientemente de la fuerza militar que reprime. Independientemente de eso, seguimos en las calles y vamos a seguir ahí hasta que entonces logremos alcanzar ese derecho que hoy el pueblo está demandando. El derecho a la vida que se nos ha arrebatado. El derecho a la libertad. El derecho de una verdadera justicia. Por eso estamos luchando. Y cuando vemos que alcanzamos uno de los objetivos, entonces seguimos impulsando para seguir alcanzando los otros, esas otras metas, esa otra gran lucha que significa construir un país, una verdadera patria, una patria para todos. Xiomara Castro, así como el 2016 fue un año prácticamente depresivo para muchos de nosotros, y usted ha dicho que Honduras es un laboratorio de América Latina para lo que sucedió, por ejemplo, en Brasil, esperemos que el 2017 sea un año que el pueblo hondureño registre en la historia, que Honduras sea el laboratorio de lo que Podemos en España ha bautizado como la vacuna democrática contra el ascenso del fascismo, y que en 2017 se abra una puerta a la esperanza desde Honduras y que ustedes puedan lograr el objetivo por el que han luchado estos 7 años. Le agradezco mucho que nos haya dado este espacio a Tercera Vía. Es un honor platicar con usted y estrenar este espacio con un liderazgo como el suyo. Muchas gracias. Te agradezco. Mil gracias.